Hashem. Os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Muy por encima de todo principado y potestad y autoridad. Ahí estamos sentados en el Mesías. Cuando luchamos contra fuerzas malignas, luchamos desde arriba hacia abajo. Y tú mismo puedes expulsar demonios de ti mismo. En el nombre de Yeshua. Pero asegúrate que el área donde fuiste afectado sea purificada. Arrepiéntete de toda oscuridad, de toda obra de oscuridad que dio derecho a estos demonios a penetrar en ti. Está escrito que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El Eterno ha dado autoridad a las fuerzas malignas a operar en los hijos de desobediencia. Entonces, cuando hay desobediencia en tu vida, estás dando lugar a Satanás. Y para que él salga de ahí, tienes que cambiar esa desobediencia en obediencia. La última frase del tema que anunciamos habla de las profecías del futuro. Las palabras proféticas del futuro. Nosotros queremos saber del futuro. ¿Cuántos quieren saber del futuro? Amén. Tenemos mucho interés en saber qué va a pasar mañana. Las profecías no fueron escritas para dar todos los detalles personales de cada uno de lo que va a pasar. Además, la profecía está dada desde el mundo de Atzilut, del mundo fuera del tiempo, en el sentido de que hay una proyección desde más allá del tiempo, dentro del tiempo. Es como un proyector. Es como un proyector que está proyectando desde un punto de luz y en una pantalla grande. La pantalla grande es el tiempo de la historia. El punto de luz está fuera del tiempo. Es decir, la profecía puede ser cumplida varias veces en la historia. Está proyectándose dentro de la historia. Por lo tanto, hay profecías que Daniel dio que se cumplieron poco después de él. Pero Yeshua está sacando las mismas palabras de Daniel, aplicándoles para la destrucción del templo poco después de él. Y también los discípulos preguntaron por el tiempo de la venida de él, y él entonces está usando las mismas palabras de Daniel en tres dimensiones. La primera dimensión histórica, la segunda dimensión justo después de él, en el año 70 de la era común, cuando el templo fue destruido. Algo similar a lo que pasó en la historia en tiempos de los macabeos, pasó con la destrucción del templo. Entonces, la tercera vez que se va a cumplir la palabra profética va a ser justo antes de su segunda venida. Lo dice él. Entonces, si tenemos esta perspectiva de las profecías, que no están totalmente atadas a cierto momento histórico, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de interpretar las profecías. Las profecías no fueron dadas para interpretación personal. Vamos a leer eso en la carta de Pedro, segunda carta 1:16. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Una experiencia fantástica. Vieron la ropa de Yeshua transformarse en brillantes.
la gloria de Hashem le rodeó. Y vieron a Elías y a Moshe Rabenu hablar con él de su partida. Y Pedro decía, vamos a hacer aquí 3 Sukkot, porque no sabía lo que estaba hablando. Y ahí escuchan esta voz. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Escuchadle a él. Una voz del cielo. Y Pedro dice, versículo 19, y tenemos la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Que una voz del cielo. Amén. La palabra profética, es decir, las escrituras de los profetas de Israel, son más seguras que una voz del cielo. Si tú escuchas una voz del cielo y la Biblia dice otra cosa, haz caso a la Biblia, no a la voz del cielo. Amén. Las profecías escritas son más seguras que una voz del cielo, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Está hablando de la segunda venida del Mesías. Pero ante todo sabe esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Ninguna. No es un asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu de santidad hablaron de parte de Dios. Entonces, la profecía no es cuestión de cavilar con la cabeza y hacer un montón de cálculos intelectuales. Muchos han errado en este proyecto de calcular los tiempos a través de las profecías. ¿Para qué están las profecías? Para prepararnos para las cosas que van a venir, para que cuando vengan nos den información específica sobre lo que tenemos que hacer en nuestra situación específica. Voy a repetir eso. Las profecías no fueron dadas para que supiéramos todo de antemano, sino para que estuviéramos preparados, para que estemos preparados para las cosas que van a venir sobre el mundo y sobre nosotros. Las profecías nos dan material para ser guiados por el Espíritu. Escucha bien esto. Las profecías nos dan material para ser guiados por el Espíritu, porque el Espíritu de Hashem es el que está detrás de las profecías. Y si estamos llenos de las profecías, el Espíritu va a tener material para instruirnos concretamente en situaciones de crisis que van a venir sobre el mundo. Las profecías nos preparan para las cosas que van a venir. Y las profecías nos ayudan a acercarnos al Eterno, a tener esperanza, a saber que al final el Eterno va a cumplir sus promesas. No sabemos exactamente en qué tiempo ni cómo, pero sabemos que va a hacer lo que ha dicho. Así que lee los profetas. ¿Cuántos han leído todos los profetas? Muy pocos aquí, la minoría. Si quieres estar preparado para el futuro, tienes que leer los profetas, todos los profetas. Empezaron por Josué. Josué también es un profeta. Hay 2 tipos de profetas: los profetas históricos y los profetas que hablan del futuro. El profeta es el único que puede entender la historia. El profeta es el único que sabe destacar de los eventos históricos las cosas que son importantes desde el punto de vista del reino de Dios. La historia de Colombia que aprendiste en la escuela es mentira. No es una historia profética, porque han escondido las cosas que no son deseables y destacan cosas de orgullo nacional. Sí, así es.
en lugar de buscar qué es lo que Dios habla de la historia de Colombia. ¿Qué dice Dios de la historia? ¿Qué es lo importante? Por eso los profetas son los que saben discernir la historia. Por eso la única historia profética que leemos que tenemos en los libros es la historia de Israel, donde los profetas escriben historia. Por lo tanto, el libro de Josué, que es un libro histórico, es el primero de los profetas en el canon hebreo, en la Biblia hebrea. Entonces, está empezando con Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, todos esos son profetas. Crónicas no son profetas, están entre los escritos. No significa que no estén inspirados por los profetas y que los profetas no hayan escrito esos libros, sino que ahí hay material un poco diferente a lo profético. Luego está Isaías, Jeremías, Daniel, Osea. Todos estos debes leer. Hay mucho material para nuestro tiempo en esos libros. Mucho material. Y si tú lees, el Espíritu te va a ministrar, a recordar, a avisar, a preparar para las cosas que van a venir sobre el mundo. Y vas a ser sensible a la hora de la prueba que va a venir sobre todos los hombres, porque va a venir un tiempo tan difícil que si ese tiempo no fuese cortado, nadie se escaparía. Y Hashem quiere que sus hijos sean sensibles al Espíritu. ¿Cuál es la mejor forma de prepararse para las cosas que van a venir? Andar en el Espíritu hoy. Caminar en el Espíritu hoy. Aprender a escuchar la voz de la presencia divina. Y ser fiel a esa voz. En lo más práctico. El Espíritu habla y el que tiene oídos oye lo que el Espíritu dice. Y el material, escucha, voy a subrayar otra vez. El material para los mensajes proféticos del Espíritu, la guianza del Espíritu, son los libros proféticos de las Escrituras. Por supuesto, la Torá, los 5 libros de Moshe Rabbeinu es profecía también. Pero eso está en otro nivel. Eso doy por sentado que todo el mundo está leyendo la Torá todos los días. Es el fundamento de todo. Pero necesitamos también leer los otros profetas para estar preparados para las cosas que van a venir. ¿Qué está diciendo el Espíritu sobre Colombia? ¿Has averiguado eso? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente sobre el futuro aquí? ¿Tienes sentimiento de seguridad o de inseguridad? ¿Inseguridad? Vamos a hablar desde el punto de vista político, no personal. Inseguridad. Se siente en el aire, la gente tiene temor, miedo, angustia de las cosas que puedan venir. Si estamos en él, estamos guardados. Ahora estamos hablando desde el punto de vista político. Lo que la gente siente, lo que los que no caminan con Dios sienten. Y nosotros no debemos someternos a esos espíritus, a ese sentimiento, a esos vientos, porque cosas van a venir sobre el mundo. Cosas fuertes van a venir sobre el mundo. Nosotros tenemos que desprendernos de nuestro apego a las cosas materiales. Si servimos al mamón, vamos a tener problemas para escuchar lo que dice el Espíritu. Tenemos que entregar todo al Eterno. Preguntarle dónde poner nuestro esfuerzo. Si vale la pena comprar aquella cosa que estamos intentando de conseguir. ¿Vale la pena gastar tanto esfuerzo, tanto dinero para aquella cosa, o no es que no vale la pena? ¿Es la voluntad de Dios que yo compre esto o no? Siempre debes consultar con Hashem antes de tomar decisiones económicas, porque el dinero no es tuyo. Él
Es muy bueno y quiere que disfrutemos de las cosas materiales, no hay problema con eso. Pero no quiere que disfrutemos sin Él, desconectados de Él, sino con su permiso, con su guianza. Entonces nuestro disfrute material es legítimo. Hay muchas fuerzas en el mundo hoy en día y mayores fuerzas van a ser desatadas. Hay espíritus encarcelados para los últimos tiempos que ya se están soltando en este tiempo. Y no es a nivel nacional, sino a nivel internacional. Doy gracias al Eterno por el presidente Trump, que es un ministro de Hashem. Hashem lo ha levantado para Israel en este tiempo. Después de él, fuertes vientos de globalismo van a pasar sobre el mundo. Los que antes eran comunistas ahora son globalistas. ¿Qué son los globalistas? Son los que quieren tener un gobierno mundial, los que quieren barrer las fronteras nacionales de las naciones, quieren abrir las fronteras para que cualquier persona pueda pasar y por eso están atacando al presidente Trump, porque él no es globalista, él es nacionalista. Y cuando él quiere construir una valla de protección contra la inmigración falsa o ilegal desde México, le critican muchísimo y son los globalistas, porque ellos tienen la idea de que hay que destruir las naciones para crear un gobierno mundial. Y Trump en estos momentos es un freno a este movimiento. Muchos de los globalistas han intentado destruirle, pero el ángel del Eterno le ha protegido. Y hasta que el Eterno no permita, no se va a hacer. Pero debemos estar preparados para que el péndulo se vaya para el otro lado. Cuando estas fuerzas nacionales sean quitadas del medio de la escena política mundial, entonces vendrá la gran bestia, el gobierno mundial, que va a gobernar sobre todas las naciones, y van a utilizar la tecnología de la China para catalogar todos los ciudadanos de los países. Si eres un ciudadano aceptable según el sistema, o si eres un ciudadano rebelde, te van a puntuar, hacer puntuaciones. Están ya vigilando tu teléfono, WhatsApp, correos electrónicos, todo, absolutamente todo está guardado. Y hay la inteligencia artificial, que es un cerebro de computador muy potente, está catalogando tus ideas, tus valores, tus relaciones, tu forma de usar el dinero, todo. Esto ya está en función en la China. Los chinos en ciertas áreas están tan vigilados que no pueden comprar boletos de vuelo porque algunos chinos no cuadran dentro del sistema del gobierno. Quizás han escrito cosas en el correo electrónico contra el gobierno, entonces pierden sus puntos de ciudadanos ejemplares y son indeseados, por lo tanto no tienen los privilegios que tienen los demás. Esto ya está funcionando en la China. El reconocimiento facial está tan desarrollado que ellos saben perfectamente dónde están todos los ciudadanos de la China, porque hay cámaras en los postes de las luces en las calles. Y en Hong Kong están haciendo una revolución contra China, rompiendo esos postes de luz, poniendo aluminio sobre sus teléfonos para no estar vigilados. Estaban buscando un delincuente, según ellos, en un estadio de 70.000 personas, y las cámaras de reconocimiento facial
reconoció una cara entre 70,000 y cuando él salió le cogieron y le pusieron preso. Entonces, estas técnicas están pasando ahora a Europa y a los países americanos, desde la China. La China tiene esto todo bien desarrollado y esto depende en qué manos va a caer, cómo se va a utilizar. Mientras que el gobierno no esté interesado en tu ideología, no hay tanto peligro, pero cuando ellos digan que tú no tienes que creer de una u otra forma, y si tienes cierta postura, cierto amor hacia Israel, eres uno de los ciudadanos no tan aceptables y posiblemente no te van a dar acceso a ciertas compras, porque cada vez más las compras van por internet y al final tendrás que salir del sistema, no podrás ni comprar ni vender, porque para poder hacer eso tienes que aceptar un sistema de idolatría, de adorar a un Dios que no es el Dios de Israel. Y entonces tienes que estar consciente del desarrollo. Ya está, la técnica está ya desarrollada, tenemos ya los teléfonos, todo el mundo tiene teléfono. ¿Hay alguien aquí que no tiene teléfono celular? ¿No tienes teléfono celular? Una persona entre 100 que no tiene teléfono celular. Los jóvenes, los niños, todos ya aprenden a manejar el teléfono y nada más mirar la pantalla ya te pueden reconocer tanto la cara como la voz y ya estás registrado. Todo tu movimiento, todas tus fotos, todas tus relaciones sociales están catalogados. ¿De la bestia en Bruselas? ¿Perdón? Sí, hay una computadora en Bruselas que se llama La Bestia, pero no es importante en un sentido porque si hay una super computadora, por supuesto la llaman La Bestia, eso no es nada raro, pero no vamos, y eso es bueno que lo haya sacado. Es importante que no nos fijemos en ciertos detalles en la interpretación del libro de Revelación, porque si pensamos que va a ser de una manera y luego es de otra, no lo vamos a ver cuando venga lo verdadero. Entonces hay que estar bien abierto. Puedes tener tus pensamientos, tus especulaciones, pero no cerrarte a cierta interpretación. Conoce las Escrituras, conoce los textos, porque cuando suceda, el Espíritu te va a ayudar a entender, ahora se está cumpliendo esto, y te va a decir lo que tienes que hacer. Y vuelvo a insistir, la mejor manera de estar preparado para las cosas que van a venir es caminar con el Espíritu ahora. Amén. Es desprenderse de lo material ahora. Amén. No depender del dinero en el sentido de que el dinero no es el que tome las decisiones para mí, es mi relación con Dios. Amén. Que toma las decisiones, qué es lo que debo comprar y qué es lo que no debo comprar. Entonces, cosas de mucho cambio va a pasar sobre el mundo y está pasando ya. La estrategia de estas organizaciones que tienen esta visión globalista es crear miedo y confusión en el pueblo. Y ellos inventan cada cosa de epidemias, de virus, un montón de ideas que la gente empieza a tener miedo. Les gusta mucho hablar de catástrofes de toda clase para que el mundo tenga miedo, porque es fácil gobernar sobre un ciudadano miedoso. Y ellos están creando, escucha bien esto, ellos están creando situaciones de crisis, de guerras entre países, con el fin de crear inestabilidad para preparar la población mundial a ese grito que ya necesitamos un gobierno mundial, por favor, ayudadnos. Ya no podemos entre nuestros gobiernos resolver los problemas internos. Ya
Necesitamos a alguien que sea nuestro jefe, nuestro Führer, nuestro líder, nuestro fuerte. Y él va a ser un hombre muy bueno. Va a construir el templo. Va a unir el Islam, el cristianismo y el judaísmo en una sola gran religión. Y también el budismo, el hinduismo y las religiones de África. Todos van a caber en este sistema maravilloso de hermandad entre todas las naciones. Todos van a decir Hail al nuevo gobernante mundial. Y después de 3 días, según yo entiendo las profecías, y quiero subrayar que no tengo toda la luz, después de 3 años y medio, él va a quitar su máscara y mostrar su verdadera cara. Y va a quitar el sacrificio en el templo, que fue tan elevado por la gente por causa de crear paz entre las religiones. Y va a poner ahí otra imagen, como dice el libro de Daniel. Y ahí quedan 3 años y medio. Pero este tiempo puede ser cortado. Es la gran tribulación, el gran problema mundial. Cuando nadie puede comprar ni vender sin la marca de la bestia en su mano derecha y en su frente, que creo que son cosas físicas. Y me opongo a la enseñanza de los adventistas que la marca de la bestia es el domingo, que es la celebración de culto. El domingo es la marca de la bestia, dicen los adventistas. Yo me opongo a esta enseñanza que considero totalmente fuera de foco. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando lleguen esos tiempos? Seguir viviendo en fe, como lo estamos haciendo ahora. Siguiendo confiando en Hashem. Él nos puede llevar a donde están los cuervos que nos pueden dar comida. Hay que ser sensible. Si Hashem te guía a plantar árboles, planta árboles, pero no debes actuar en tu propia mente, sino ser sensible al Espíritu. Si aprendes a caminar con Dios ahora, tú vas a ser un cosechador durante la gran tribulación y ayudar a muchos otros a salir del sistema antes de que sea tarde. Y hay una gran promesa, bueno, no es una promesa, es una visión fantástica en el libro de Revelación, que habla de que la gran mayoría, la gran cantidad de personas que nadie puede contar son los que vienen de la gran tribulación. 7:9, Revelación 7:9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló conmigo, diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, los que nadie puede contar, una cantidad tan astronómica que nadie puede contar, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esta es una visión maravillosa de los que salen de la gran tribulación. Si esto habla de los 3 últimos años y medio, ese es un tiempo de cosecha. El tiempo de la gran tribulación es un tiempo de cosecha, de cosechar la mayor parte de la población del mundo. Y para la cosecha hace falta cosechadores, ¿no? La mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, si tú estás pidiendo que Hashem envíe obreros a la mies y no quieres pasar la gran tribulación, tienes problemas.
Porque en la gran tribulación está la gran cosecha. Y si vas a ser un cosechador, tienes que estar ahí. Y Hashem te va a equipar con una gloria que nunca has vivido en la vida. Por eso tienes que prepararte ahora para las cosas que van a venir. Buscar su presencia todos los días. Ser guiado por Él. No vivir para ti mismo. Ser sensible a la voz del Espíritu. Y vas a pasar victorioso. Algunos tendremos que dar nuestras vidas. Y eso es un honor grandísimo. Dar la vida por el Maestro que dio su vida por mí. Tendremos una mayor resurrección, porque los que son resucitados después de haber sido asesinados por la fe tendrán un lugar especial en el reino mesiánico. Gobernarán sobre más, tendrán más autoridad, más gloria. Sus rostros brillarán como los demás. Gloria a Dios. Así que no hay ningún problema en morir. La muerte es una ganancia, dice Pablo. Entonces no tenemos que tener miedo de la muerte. Y es una cosa que debes tratar contigo mismo. Miedo al sufrimiento físico y miedo a la muerte. Pide que Hashem te quite esas dos cosas. Porque si estás dispuesto a hacer cualquier cosa para Hashem, aunque te cueste la vida, aunque tengas que sufrir físicamente en tu cuerpo, si estás mentalizado para eso, serás un instrumento muy poderoso para Hashem. Él te va a enviar a lugares y a personas que no pensabas y no vas a tener miedo, porque sabes que el ángel del Eterno está acampando alrededor de los que le teman y los libera. Tú puedes ir en el nombre de Hashem, en el nombre de Yeshua, y rescatar almas de las cuevas, sacarlos de los problemas, enseñarles el camino de la salvación. Bendito sea Hashem. Así que ánimo, tenemos grandes retos por delante. Ahora tenemos libertad para predicar, libertad para difundir el mensaje por los medios de comunicación. Llegará el día cuando no podremos seguir con eso. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Qué vais a hacer vosotros aquí en Medellín cuando no os podéis comunicar con los teléfonos? O inventar un nuevo sistema de teléfono interno para la comunidad que el gobierno no tiene acceso, lo cual será difícil. Pero si hay técnicos aquí que lo puedan hacer. O aprender a convivir ya como comunidad, a preocuparse unos por otros, a vivir cerca unos de otros, a tener la unidad de la comunidad como mayor prioridad que el disfrute material. Qué importante es la comunidad para ti. La relación entre hermanos nacidos de nuevo. Si vamos a llegar a esas alturas de las cuales se habla en las Escrituras, que estoy convencido que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Mesías Yeshua. Y dice también que Él va a presentar una novia, ni arruga, ni mancha, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Nosotros no estamos en ese nivel todavía. Y eso es porque no hemos aprendido lo que es la comunidad del Mesías. Pensamos que es una iglesia. Todavía tenemos un veneno de Roma que nos está cambiando totalmente el concepto de lo que es comunidad. Y todavía escucho gente diciendo, él va a la comunidad. Si alguien dice, él va a la comunidad, ya está hablando en católico. Es como decir, él va a la iglesia. Porque en el catolicismo la iglesia es el edificio. Por supuesto piensan en la iglesia católica romana como todos los feligreses. Pero ese es un concepto de tierra, de reino terrenal, no celestial. Y ellos consideran que el edificio es la iglesia. Y luego tú aprendes 4 palabras en hebreo y piensas que iglesia es griego, pero vamos a cambiarlo por comunidad. Y la palabra comunidad es mejor porque habla de las personas que están en comunidad, unidad. O congregación, que es incluso mejor. Congregación son los que se congregan.
Pero ahora si dices, ¿dónde está la comunidad? Está en la calle tal, dices ahí. Ya te descubriste como católico. La comunidad no está en la calle tal. Bueno, quizás ahora mismo está la comunidad en esta calle, en este número aquí. Pero la comunidad son las personas, no el edificio. El edificio no tiene importancia. Y tenemos que desintoxicarnos en esto. Si tú piensas que tú vas al culto y cumples tu deber como miembro de la iglesia, eres católico. No estás en el cuerpo del Mesías, en tu mente. A partir de ahora no quiero ir a nadie y decir, voy a la comunidad. ¿No vas a la comunidad? Voy a ver a mis hermanos. Yo soy comunidad. ¿Tú has oído a tus hijos hablar alguna vez con sus amigos? Voy a la familia. ¿Dicen así cuando van a ir a casa? Voy para mi casa, ¿no? Se refieren al lugar. Pero cuando se habla de familia, nunca dices voy a la familia. Porque cada uno de los hijos se consideran ya miembros íntegros de la familia. No visitan la familia. Ningún miembro de tu familia visita la familia. Somos familia. Y esa es la identidad que tiene que entrar en nuestra mente y en nuestros corazones en este tiempo, que somos familia. Di eso a tu vecino. Somos familia. Somos familia. Y en una familia se ama y se preocupa unos por otros. Si tienes la enfermedad de cultitis, no te interesa tanto el que está a tu lado. Vas a la misa, comes la hostia, te vas a la casa y estás contento. ¿Se puede decir hostia aquí? Bien. Hashem nos libere de eso. La amistad es la base para el reino de Dios. Voy a repetir. La amistad es la base para el reino de Dios. Y necesitamos desarrollar una amistad entre nosotros tan profunda que no podremos vivir unos de otros. Cuando cada uno descubre sus dones y los demás descubren los dones, los talentos que Hashem ha colocado en nosotros en Mashiach, vamos a tener necesidad urgente de vernos y de buscar unidad, compañerismo, amistad, porque a base de ese profundo amor y amistad entre nosotros, Hashem nos va a guiar a las alturas de la plenitud del Mesías. En esa unidad se descubren muchos errores de carácter. Vamos a conocernos y tenemos que estar dispuestos a ser descubiertos, transparentes y no esconder cosas unos de otros. Y hace falta una fuerte medida de respeto a la integridad personal. Amén. De no meternos en las vidas de los demás por cotilla, por interés de saber a ver cómo está viviendo ese hermano, esa hermana. La espiritualidad nos impide tener una relación carnal entre nosotros. Y cuando nos veamos, hablamos solamente cosas espirituales. Cuando tú ves a tus amigos en la comunidad, en la calle o sales a tomar un café, ¿de qué hablas con ellos? ¿Hablas como todos los demás? ¿Cuál es tu enfoque? Aquí hay personas que tienen problemas profundos en sus almas, psicológicos, y los demás de la comunidad no lo saben. Los líderes no lo saben. Y no se atreven a hablar de eso porque quizás me van a descubrir ante otros y no quiero ser expuesto. No quiero revelar mis secretos personales en un ambiente que no confío en los demás. Si no hay confianza, no podemos crecer espiritualmente. Por eso tenemos que mostrar fidelidad, en no hacer ningún daño al otro.
no aprovecharnos en ningún momento de la otra persona, no buscar mis propios intereses, sino los intereses del reino. Si todo el mundo tiene el enfoque de buscar los intereses del reino, la comunidad va a crecer a ser madura en el espíritu, a llegar a la plenitud del Mesías, para que Él pueda venir. Él no va a venir antes. Él no se va a casar con una comunidad que se pelea, que está dividida, un brazo ahí, otro brazo ahí, un pie allí, y no pueden hablar porque tienen deudas y no quieren pagar. Deudas entre ellos. Se prometieron pagar y como son hermanos, no es tan importante pagar a tiempo. Me prestaron dinero, pero como son hermanos, eso es un abusador. Ese tipo de personas hay que descubrirlas, hay que castigarlas en la comunidad. Tú no puedes vivir así a costa de los demás. Esos son los falsos profetas, los que vienen a las reuniones cuando hay comida. No vienen a las otras reuniones, pero cuando hay comida sí vienen. Al ayuno no viene. Al ayuno no vienen. Intereses personales. La actitud de sacar beneficio propio del otro, eso tiene que ser erradicado en nuestras almas. El amor no hace daño al prójimo y no se aprovecha del otro. El amor verdadero no tiene mis deseos como foco, sino los deseos de Hashem y el bien de todos. Algunos vienen aquí porque quieren casarse. No está mal, pero ¿para qué quieres casarte? Si es para satisfacer tus deseos personales o es para cumplir un mandamiento divino, es muy diferente la razón. Cuando hay abusadores en la comunidad, no podemos llegar al nivel de compartir las cosas materiales, porque siempre va a haber algunos que se aprovechen de los demás, como Ananías y Zafira. Y ahí necesitamos el espíritu profético y la fuerza del espíritu para descubrir y condenar ese tipo de acciones, para que el pueblo tenga miedo, que el pueblo tenga miedo de abusar de los demás. Por supuesto, la comunidad está hecha para que nos ayudemos en nuestros problemas personales. Claro que sí. Pero el que no quiere trabajar, que no coma. No estoy diciendo el que no trabaje, que no coma, sino el que no quiere trabajar. Tenemos un ejemplo en Suecia. Suecia es un país sumamente frío en invierno. Y históricamente, para sobrevivir, tenían que trabajar 6 meses, muchas horas del día, para sembrar, cosechar, preparar y almacenar comida para el invierno. Luego vino el invierno y no podían sacar ningún beneficio de la naturaleza porque todo estaba en nieve. Eso sigue hoy en día. Y eso creó un tipo de cultura de responsabilidad futura, de pensar en el tiempo cuando no podemos sembrar ni cosechar. Y ahora es cuando me preparo para las cosas que van a venir, para poder pasar el invierno. La historia cuenta que muchos murieron durante los inviernos en Suecia, porque no tenían de comer. Había tiempos de mucha pobreza. Ahora, los que no trabajaban no tenían derecho de comer durante el invierno. Aquí hay un hombre fulano, trabaja muchísimo para su familia, y toda su familia trabaja. Esposa, hijo, todos trabajan. Preparan comida suficiente para pasar los 6-7 meses del invierno con todo lo almacenado, y luego viene el vecino y pide ayuda. Es que no tengo suficiente. ¿Y qué hiciste durante el verano? Es que estaba en la playa. Me gustó más bañarme en el calor que pensar en el futuro del invierno. Ese hombre fue tachado, no le ayudaron. Por eso en Europa, creo que también en los Estados Unidos y Canadá, está la actitud de que el que sufre necesidad es por su propia culpa.
Y normalmente lo es. Porque cuando tenía 100, gastó 100. Y no pensó en que tenía necesidad de tener 70 ahorrados para el tiempo del hambre. Y eso es lo que he visto aquí en estos países. Como tenéis tanta bendición natural, extiendes tu mano y tienes fruta. Papaya, guayaba. No tienes que trabajar para sobrevivir. En todo el año tienes posibilidad de sobrevivir. Y eso crea un carácter de irresponsabilidad. Y cuando tú ves a alguien tener más, quieres aprovecharte de ese. Hay una persona que cuando lee Hechos de los Apóstoles, una persona de nuestra familia, digamos, dice, ¿qué injusticia? Estaban compartiendo con los que tenían necesidad. ¿Cómo es eso? Si no trabajaban, ¿cómo van a venir luego a abusar de los que sí trabajaban y se esforzaban muchísimo para sobrevivir en los tiempos difíciles? ¿Cómo van a dar a los que no querían prepararse? No es justo. No es justo que alguien trabaje y el otro esté pasando tiempo en la playa. Y luego cuando llega la crisis, el de la playa quiere tener lo que tiene el que trabajó. No es justo. ¿Piensas que es justo? Uy. Yo no oigo ese no muy fuerte. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí. Con mi familiar. Pero tú dices, pero es que está pasando hambre, que está pasando un tiempo difícil. Mira, es la consecuencia de lo que él estaba viviendo antes. Por su irresponsabilidad. Tiene ya ahora maldición. Y Dios quiere que pase hambre. Para que aprenda a ser responsable. Y si tú le das, estás impidiendo el trato de Dios en esa persona. Ten mucho cuidado en dar dinero a un necesitado que es un abusador. Porque no estás ayudándole a corregir sus malas obras. Está haciéndose mal a sí mismo y a los demás. Por eso necesitamos ese tipo de espíritu que discierne y que los abusadores caigan muertos. Y no están bienvenidos a la comunidad. Porque en esta comunidad nos cuidamos de no abusar y sacar el beneficio del otro. El que tiene más, yo no voy detrás de él porque tiene dinero. Yo estoy en la comunidad buscando a Dios, a ver qué puedo aportar, en qué puedo ayudar, en qué puedo cumplir mi papel delante de Dios. Y todos tienen la misma actitud. Dice que tenían todas las cosas en común y no consideraban ser suyo propio lo que poseían. Eso es una contradicción. Hechos 4. No consideraban ser suyo propio lo que poseían. Poseían las cosas, pero tenían una actitud. Si hay necesidad real, estoy dispuesto a compartir lo que tengo. Las cosas no son mías, son del Eterno. Y Él manda sobre mi economía. Y Él me tiene que decir cómo administrar las cosas que tengo. A veces Él me va a decir, da 2,000 a esa persona. 2,000 aquí, pues 20,000, 30,000, 40,000, 50,000. Sé sensible. Amén. Aleluya. Y si somos todos sensibles en el espíritu, va a haber un reparto bonito en la comunidad. Amén. Podemos también ayudar de forma urgente a los necesitados que han sido abusadores y que han sido negligentes en su trabajo, que no han dado el diezmo, por eso están sufriendo, ya perdieron su trabajo porque no dieron el diezmo. Sufren las consecuencias de no poner a Dios en su economía. Podemos ayudar de forma puntual, de emergencia, a un hermano que está en una crisis muy profunda, pero una vez. O darle un préstamo. O lo mejor es crear un trabajo para él. Es la mejor tzedaká. Hay puntos en el judaísmo de niveles de tzedaká. La mejor tzedaká es crear un trabajo para el necesitado. Que él mismo pueda sostenerse y su familia y dar a toda buena obra. Así que no siempre dar
limosna es bueno, porque estamos mal acostumbrando a los perezosos. Y hay que enseñar a los perezosos a trabajar, a levantarse por la mañana y acostarse por la noche, que es lo más difícil para un perezoso. ¿Sabes cómo puedes tener fuerzas por la mañana temprano? Acostarte más temprano. Es una gran verdad, es una revelación divina. Estoy cansado por la mañana. ¿Cuándo te acostaste? A la 1. Acuéstate más temprano. Sé inteligente. Utiliza tu cerebro. No eres tonto. Y luego actúas como si hubieras sido inteligente. Y esas cosas Hashem las ve. Se escriben todas estas cosas en su libro. Él ve los detalles más mínimos y las motivaciones detrás de tus acciones. Eso se apunta en el libro, en el cielo. Las motivaciones de tus acciones más pequeñas son más importantes que las acciones. El que escriba. La motivación de mis acciones es más importante que mis acciones. ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué hago las cosas? Y somos expertos en mentir a nosotros mismos. Inventamos cada argumento para no hacer caso al Espíritu. Tienes que ser muy sincero contigo mismo, muy sincero con Hashem, y Él va a cambiar tu vida. Necesitamos buscar la unidad de amor entre hermanos. No significa que solo puede haber una comunidad en un lugar. Pueden haber muchísimas. Yo considero que una comunidad normal tiene entre 50 y 100 personas. Cuando hay más de 100 hay que dividir, porque todos tienen que conocerse. Todos tienen que tener una intimidad de amistad. Y somos de diferentes culturas, diferentes fondos de vivir, trasfondos. Y por eso puede haber diferentes comunidades diferentes. Entonces, donde sientes amistad, únete con esa comunidad. ¿Escuchaste lo que dije? No dije vayas a esa comunidad. Únete con esa comunidad. Sé uno con ellos. Está dispuesto a ser vulnerable, a ser corregido. Si no estás dispuesto a ser corregido, olvídate de la comunidad del Mesías. Vete a la iglesia. Ahí no te van a corregir. Tú puedes vivir como quieras, pero en esta comunidad del Mesías no podemos vivir como nos dé la gana. Y hay que corregir conductas que no son correctas. Y no hay que tener vergüenza de ser corregido, sino recibir con humildad la palabra enseñada por los líderes, porque ellos están puestos para formar tu carácter, para que seas conforme a la imagen del Hijo de Dios. Es el propósito de cada líder, formar caracteres, para que cada persona que está bajo nuestro cargo pueda ser perfecta cuando Yeshua venga. Y si ellos son reprendidos por Él, cuando Él venga en el juicio final, yo como líder voy a sentir vergüenza porque no hice un buen trabajo. Yo quiero dar cuenta de las almas que Hashem me ha dado como responsabilidad con gozo. Quiero decir, mira las almas, cómo han crecido, cómo se parecen a Yeshua todos. Y luego viene alguien y Hashem le dice, ¿y tú? Y yo digo, ups, no me hizo caso. Fue muy rebelde, buscaba sus propios intereses, era un abusador en la comunidad. Entonces, tú tendrás poca autoridad en el reino. No vas a tener mucha autoridad. Vas a gobernar, pero un poquito. Toda la eternidad tendrás un puesto inferior, porque no fuiste fiel a los tuyos. No te sometiste al liderazgo que Hashem había puesto sobre ti. Toda la eternidad vas a tener ese nivel de luz en el mundo venidero. Pablo dice, así es la resurrección de los muertos. Unas estrellas son más fuertes que otras. El sol tiene una gloria, la luna una gloria. Y
cada estrella es diferente. Así es la resurrección de los muertos. ¿Tú quieres brillar mucho Así es. o brillar poco? ¿Quieres reflejar la gloria de Dios? ¿Tener un puesto importante en el reino? ¿O quieres barrer las calles de oro? No creo que vas a barrer las calles de oro, pero es un ejemplo. ¿Por qué inviertes tanto en tu cuerpo y la belleza de tu físico cuando en pocos años o no sabemos cuándo, porque puedes morir hoy? Ya te vas al otro mundo y ahí está la eternidad. ¿Cuánto invertiste ahí? ¿Es importante para ti el reino de Yeshua? ¿Es importante? ¿Amas su venida? ¿Quieres que venga? Yo no quiero que venga todavía. Pues espera un poco, Señor. Es que los que están a mi cargo no están muy bonitos. Por fuera son bellísimos todos. Pero por dentro yo veo un montón de cosas. Y necesitamos tiempo de formar esas comunidades donde podemos ayudarnos a crecer espiritualmente y cambiar nuestras malas conductas. Y ser libres de lastres de las familias que arrastramos un montón de maldiciones y comportamientos, especialmente en la educación de los hijos. Somos copia de nuestros padres y eso tiene que cambiar. Tú no puedes educar a tus hijos como tu padre y tu madre te educaron. No puedes. ¿O consideras que ellos hicieron... ¿Tú eres perfecto? Si eres perfecto, gracias a la educación de tus padres, haz lo mismo con tus hijos. Pero si tienes errores en tu carácter, gracias o a causa de la educación de tus padres, tienes que cambiar aquellas cosas que a ti te dañaron en la educación. Y buscar la Torá para saber cómo se educa a los hijos. Te voy a decir dos cosas en la educación. ¿Quieres aprender cómo educar a los hijos? Tenemos que educar a nuestros hijos como Dios educa a sus hijos. Son dos cosas principales que Dios hace con sus hijos. Primero, instruye. Segundo, corrige. Muy fácil. Sí, muy fácil, muy fácil. Y eso también las comunidades, porque somos como hijos ahí. Tú no puedes exigir de tus hijos que hagan algo que tú no les hayas instruido a hacer y castigarles cuando no cumplen la instrucción si no la saben. Eso es un mal grande que hace mucho daño a los niños. Los padres exigen de ellos algo que ellos no saben. Y son castigados cuando se comportan de una manera sin haber sido instruidos primero. Y eso daña el alma del niño, crea inestabilidad, inseguridad. Tienes que dar Torah. Por eso la palabra padres en hebreo es Jorim, que es la misma raíz que Torah. Son los que enseñan la instrucción en la casa, papá y mamá. Y pone los límites. Y los límites son los mismos siempre. Si no se puede entrar con zapatos en una habitación, no se puede entrar. Y eso es para hoy, para mañana y pasado y el año que viene. No puedes cambiar los límites. Si cambias los límites, un día sí, otro día no. Si eres consentido un día y cuando tienes mal humor, tienes unos límites diferentes, el hijo aprende a ser inseguro. No puede confiar en Dios. Tú tienes que impartir el carácter de Dios en tus hijos, especialmente papá, porque los hijos ven a papá como Dios. Entonces, la segunda cosa es corregir. La corrección siempre tiene que ser en amor y en disciplina. Y el niño tiene que saber que si traspasa esa línea, hay una consecuencia. Y cada vez hay una consecuencia. Va a probar, el niño va a probar. Hoy hay una consecuencia y mañana otra vez lo mismo. El tercer día lo mismo. Tienes que ser constante. No puedes cambiar el castigo de un día para otro. Porque así enseñas que Dios es constante con sus palabras. Tú tienes que ser como Dios y muy perdonador cuando el niño se arrepiente. Tienes que mostrar que no te gusta castigar, pero tienes que castigar para que el niño aprenda
que hay consecuencias a la hora de traspasar los límites. Son cosas básicas que hay que funcionar en la comunidad también. Los líderes dan instrucciones, los miembros del cuerpo, de la familia, siguen las instrucciones, y si no siguen, hay consecuencias, hay castigos. Y uno de los castigos es el aislamiento social. No puede comer con nosotros. En esta noche que vamos a tener una buena cena juntos, esa persona está bajo disciplina porque no ha cumplido las reglas de esta comunidad y no puede estar comiendo con nosotros. Son cosas que tienen que funcionar. Y cuando estamos todos en esto, no vamos a tachar a los hermanos que están fallando, porque todos fallamos en ciertas áreas. Con mucho amor, respeto, se dicen las cosas, se da la disciplina, y si la persona se arrepiente, se acepta de nuevo en la comunidad, en la relación social entre todos. Son cosas que tienen que funcionar en la comunidad del Mesías, porque estamos educando almas, y las almas tienden a ser perezosas, rebeldes, a buscar sus propios intereses y ser niños, y no queremos ya niños en la comunidad. Por supuesto, los nuevos que entran, sí, pero hay que hacerles crecer, porque Yeshua no se va a casar con una niña ni con una prostituta. Muchas gracias.